Buenos días. ¿Se pueden saludar, hermanos? Damos siempre las gracias al Señor por darnos la oportunidad de reunirnos y de poder tener este tiempo, este espacio para adorar al Señor y también poder estudiar su palabra, que debe ser nuestra prioridad siempre. El poder crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en su gracia, dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3. Y yo creo que es importante que los creyentes, que los cristianos podamos entender que esa es la motivación más importante que todos debemos tener. Ahora, hoy día vamos a continuar en nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Sean bienvenidos todos en esta mañana, los que nos visitan también. Sean bienvenidos y vamos a través de la Biblia, en nuestro viaje, en este caso aquí del Nuevo Testamento, terminando el libro de Apocalipsis y terminando el estudio del Nuevo Testamento en el capítulo 19. Versículo 8 vamos a retomar hoy día, desde ahí. Quiero que entendamos que hay muchas formas en las que podemos nosotros ver la Biblia. Y en la forma en que nosotros veamos la Biblia nos va a ayudar a nosotros ya sea a crecer, sencillamente a madurar, o va a ser lo contrario. Entonces, muchas formas de ver la Biblia, pero solo hay una forma que es la correcta de ver la Biblia. Y yo creo que el libro de Apocalipsis aquí nos da en el punto, nos da en el clavo, porque la profecía se trata de Cristo Jesús. Y ese debe ser el enfoque siempre con nuestra apreciación, con nuestra forma de ir a la Biblia. Por ejemplo, si usted ve la Biblia solamente como un libro de promesas, lo que va a ocurrir es que va a comenzar a relajarse en su vida, en lo que tiene que ver con lo práctico, con la responsabilidad que cada creyente tiene. Si solamente se aferra a esas promesas. Hay otros que hoy día lamentablemente ven la Biblia solamente como un libro de principios de vida. Y el enfoque que va a comenzar a tomar este cristiano, esta persona, va a ser obras y fórmulas. Pues son principios, hago esto, aquello, esta es la fórmula, entonces esto va a ayudar a mejorar mi vida. Y eso es un error. No es la forma en que debemos nosotros venir a la Biblia. Y hay otros que sencillamente ven la Biblia como libro de doctrinas y libros de verdades. Y el enfoque va a ser solamente académico, donde nuestra vida se va a llenar de información, pero teórica, no práctica. Y la única manera correcta de poder venir a la Biblia, de poder nosotros ver la Biblia es como nos dice aquí en este libro de Apocalipsis. Tenemos que ver la Biblia como la revelación de Cristo Jesús a nuestra vida. Él se está revelando. Y en cada una de las escrituras que nosotros podamos ver, podemos encontrar ya sea las promesas de Dios, sus principios, sus verdades para la vida de cada uno de nosotros. Pero sobre todo debemos aprender a ver a Cristo Jesús en las Escrituras. Y ese debe ser el enfoque. El enfoque de la Escritura es ese, es Cristo Jesús. Entonces, cuando usamos las Escrituras para hablar de nosotros, estamos perdiendo el enfoque. Estamos perdiendo la perspectiva de lo que realmente debiéramos estar enseñando y de lo que realmente debiéramos estar viviendo en nuestra vida. Entonces, aquí el apóstol Juan
en este capítulo 19 nos está llevando a través de este evento que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y los primeros 6 versículos que ya tuvimos la oportunidad de estudiar, miramos este grito de júbilo, este aleluya, ya al ver el juicio que el Señor va a traer sobre el sistema babilónico, sobre Babilonia, en su aspecto religioso, tanto como en su aspecto económico, comercial. Dios lo va a juzgar. Y en el versículo 7, que comenzamos también la semana pasada a comentar, hasta el versículo 10, vemos el banquete de las bodas del Cordero. Hablamos un poquito acerca de eso la semana pasada. Hoy día vamos a retomar ahí en el versículo 8, sin primero leer los primeros versículos para tomar el contexto aquí de lo que Juan está recibiendo. Fíjense, si tiene su Biblia, entonces capítulo 19, versículo 2 del capítulo 19 de Apocalipsis, ahí vamos a leer y vamos a detenernos en el versículo 8 que vamos a empezar a estudiar esta mañana. Y si nos da tiempo, vamos a ver un poco la introducción a la segunda venida de Cristo, que es la que Juan está por revelar aquí a nosotros en el versículo 11, en esta mañana. Dice el versículo 2, porque sus juicios son verdaderos. Acuérdense que después de esto dice Juan en el versículo 1 que vio esa gran multitud en el cielo que clamaba aleluya, aleluya. Y luego dice aquí, porque sus juicios son verdaderos, son genuinos, justos, pues ha juzgado a la gran ramera, capítulo 17 de Apocalipsis que estudiamos, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, con su sistema religioso pagano. Y hoy día es algo que usted puede ver claramente reflejado, lamentablemente, en muchos lugares, estas enseñanzas falsas, ¿ya? Ese ecumenismo que es diabólico, y donde el Señor nos dice que debemos tener cuidado en unirnos. ¿Ya? No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay ninguna comunión. Y es algo peligroso hoy día, el tratar de pasar por alto verdades esenciales por el sencillo hecho de mantener una unidad. Y no es lo que el Señor nos manda a hacer. No es lo que el Señor nos dice, mantenga lo que ya está. No cree en unidad aparte de lo que ya está revelado en las Escrituras. Y eso es muy importante, especialmente en este tiempo. Entonces dice que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y el Señor dice aquí que ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Todos los que han muerto a través de este sistema corrupto, a través de la historia, lo podemos ver. Dice, otra vez dijeron en el versículo 3, aleluya. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Hermanos, una verdad que es clara en las Escrituras es que no existe el concepto de aniquilación, sino existe el concepto de condenación eterna. No es que el Señor viene y desaparece a todo como Thanos y hace así y desaparece, no. Él va a llevar a todos a una condenación eterna. De lo que Jesús habló, el infierno. El infierno es algo real. ¿Ya? La gente dice, la iglesia inventó el infierno para asustar a los feligreses. No, el infierno lo enseña Jesús. Habla del infierno. Es mejor entrar, dice, a los cielos, ¿verdad? Sin un brazo, sin un ojo, sin una pierna, que ir al infierno, dice el Señor Jesús, con todos sus partes del cuerpo y estar siendo condenados por la eternidad. Entonces aquí habla de eso, dice que es por los siglos de los siglos, una destrucción perpetua de este sistema en el que el anticristo tiene el poder. Pero para todos aquellos que no creen en Cristo Jesús, ese es el lugar, el infierno. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, estos seres angelicales, se postraron en tierra y adoraron, ¿ya?
en sumisión a Dios, y dice que adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían amén, así sea, es lo que quiere decir amén. Y el enfoque de la adoración es a Dios, ¿ya? Y la escena aquí es en el cielo. Aleluya. Y salió del trono una voz, dice el versículo 5, que decía, alabad. Y aquí es un mandamiento, esto es un mandato de una alabanza continua a Dios. Constantemente el cristiano debe adorar a Dios. Toda su vida debe ser parte de esto, de su adoración a Dios. A nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes, todos estamos llamados a adorar a Dios. Y oí como la voz de una gran multitud, dice el versículo 6, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Él está reinando. Pero va a llegar un día en donde Él va a tomar lo que es suyo. Y esto es lo que Juan está mirando, esto es lo que Juan está viendo, y eso es lo que nosotros miramos cuando estudiamos estos versículos. Por eso nos invita, nos dice versículo 7, donde nos quedamos la semana pasada, gocémonos y alegrémonos, dice, y démosle gloria porque ha llegado a las bodas del Cordero. Y aquí está identificando al Mesías, al Salvador, a Jesús. Juan Bautista, cuando ve a Jesús, ¿ya? En Juan 1, dice ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí está la referencia al Cordero que fue inmolado, nos dice capítulo 5 de Apocalipsis. Es Cristo Jesús aquí. Y la referencia aquí a su esposa, obviamente, es literalmente la mujer. A una mujer. Y eso es lo que nosotros miramos, su novia. Es lo que él está todavía tomando. Todavía puede ser parte de la novia de Cristo, si no has recibido a Jesús como Señor y Salvador. Todavía no se cierra esa posibilidad. Esa posibilidad va a cerrarse en el momento en que el Señor tome a su iglesia y la lleve al cielo, en el rapto. De ahí comienza otro proceso. Dice, y que se ha preparado. Y ya miramos ahí que el Señor una y otra vez nos muestra cómo debemos estar preparados, velando, orando, esperando a la venida del Señor. Y a esta mujer, fíjense, versículo 8, donde vamos a tomar, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Ahora, Dios le ha dado todo lo necesario. O sea, la iglesia, los creyentes, cada uno de nosotros tenemos todo lo necesario para estar en el cielo. O sea, no hay razón de que un creyente no vaya al cielo. Porque Dios ha hecho todo lo necesario. Dios ha dado todo lo que se necesita. Fíjate, aquí dice, a ella se le ha concedido, a ella se le ha dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces a ella se le ha otorgado, a ella se le ha dado en forma de gracia esa vestimenta para que pueda lucirla radiante. Es como ustedes ven en los matrimonios, las novias se preparan y su vestido y todo lo demás con el propósito de mostrar. ¿Ya? El enfoque en nuestras bodas terrenales es la novia. No tengo nada con los novios, fui novio un momento. Pero ¿a quién va a ver la gente? Ya la novia. El novio sí, pero en ese tiempo va a ser el enfoque el novio, no la novia. Pero aún así, fíjense, el Señor le da a ella todo lo necesario. Le ha dado toda la vestimenta necesaria para que ella sea parte de este evento. Y la razón del por qué alguien recibe lo que el Señor le da es porque le pertenece a Él. Tú no puedes tener algo y Dios no te va a dar algo a ti si no le perteneces a Él. Esto es para aquellos que han creído en el Señor. Tienen este compromiso con Él. Entonces, aquí nosotros vemos que este es el significado. Todas las oportunidades de vestirnos bien están ahí. Si no estamos vestidos correctamente, no es porque Dios nos ha dado las oportunidades.
Fíjese en el libro de Efesios, en el capítulo 5 de Efesios, cuando el Señor habla por medio del apóstol Pablo acerca de la unión del matrimonio y el simbolismo que esto encierra, dice ahí en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Con qué propósito? Para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Y para qué más? Para a fin, dice, de presentarla a sí mismo a una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, fíjense aquí, el Señor nos ha dado todo. Y todo lo que usted tiene y lo que yo tengo ahora debe ser con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Es honrar a Cristo Jesús con la ropa que el Señor le ha dado, para que caminemos en las obras que Él ha preparado. No andamos en nuestra justicia. ¿Se acuerdan ustedes que hay una boda más adelante aquí? Voy a mencionar algo acerca de eso, que el Señor prepara un banquete y va a invitar. Y llegan muchos, pero había un invitado que no estaba vestido. No tenía la ropa adecuada. Y la ropa adecuada no es algo que yo me coloco como yo quiero, que yo escojo. No, la ropa adecuada es lo que Dios nos ha dado, es su justicia. Es lo que Él ha hecho por nosotros. Y cuando llega el Señor ahí, con ese hombre, le dice, ¿y tú, amigo, cómo entraste aquí? Y él quedó mirando, me filtré. Pero no te pidieron el código QR, le dijo el Señor. A lo mejor hoy día muchos andarían ahí, porque piensan que eso te da seguridad. No te da ninguna seguridad para nada. La verdadera seguridad te la da Cristo Jesús. La justicia que Él ha hecho por nosotros. Y yo debo caminar y debo vestirme y entendiendo que esa es la vestimenta con el propósito de honrar a Cristo Jesús. En ese día, cuando nos toque desfilar, y nos toque la tarararán, tarararán, ahí vamos, y ahí está mostrando a su iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia gloriosa. ¿Por qué? Porque Él se entregó a sí mismo por ella y la limpió y la lavó con su sangre preciosa, derramada en la cruz. Todos nosotros. Entonces se le ha dado todo lo necesario. Fíjate, dice aquí, porque el lino fino, esa vestimenta que tenía, es las acciones justas de los santos. El libro de Romanos y el libro de Santiago son dos libros muy interesantes. Hemos tenido la oportunidad de estudiarlos, ambos. Y en el libro de Romanos el énfasis es la justicia ante Dios. La fe que salva. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús, la obra de Cristo Jesús. Pero el libro de Santiago es la otra parte de esta verdad. Es la fe que actúa, es la fe que obra. Este tiene que ver la justificación ante el hombre. O sea, yo soy salvo y voy a caminar en las obras que Dios ha preparado para mí de antemano. Y la gente va a darse cuenta de que hay algo diferente. ¿Se acuerdan cuando escucharon a los discípulos hablar en el Sanedrín? Y les decían, wow, esto se ve que han pasado tiempo con Jesús. Se reconocía. No solamente en lo que decían, sino en la convicción que ellos tenían para vivir su vida. Entonces Dios dice, hey, yo te he dado algo, bueno, úsalo bien. Muéstralo al mundo. Para que cuando los hombres vean las obras que tú haces, glorifiquen a Dios que está en los cielos, a tu Padre. No para que nos glorifiquen a nosotros, ni nos honren a nosotros. El Salmo o en el libro de Romanos, del capítulo 15, versículo 17, dice el apóstol, pues, de que dice, gloriarme en Cristo Jesús en lo que Dios se refiere. Dice Pablo, tengo en qué gloriarme, pero ¿en quién? No en mí, sino en Cristo Jesús, en lo que tengo de Él, en lo que a Él se refiere. Y cuando Pablo termina su carrera,
Cuando llega al final de sus días y nos escribe la carta de Timoteo, dice, he peleado la buena batalla. Y ustedes saben que ha sido así. Todos los que conocían a Pablo. Pero no solo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Y quién es glorificado? ¿Quién es honrado? ¿Quién es exaltado? Dios, no Pablo. Por lo demás, dice Pablo, me está guardada ahora a mí la corona de justicia, el cual le será dada, dice, a todos aquellos que aman la venida del Señor, que están esperando la venida del Señor, que viven en santidad, que viven en obediencia a Dios, que muestran al mundo lo que realmente es ser cristiano. Porque esto no es algo etéreo, no es algo solamente de lo que yo hablo, es algo de lo que yo vivo en mi vida diariamente. Y no soy justo porque soy yo, sino por quien es Él. Y cuando fallo, ¿qué hago? Pablo o Juan dice, arrepiéntase y sus pecados serán perdonados. Porque fallamos y esa es la verdad. Pero tenemos confianza. Y la confianza no está en nosotros, sino que la confianza está en Cristo Jesús. Fíjense, miren, 2 Corintios, en el capítulo 5 de 2 Corintios, versículo 8 al 10. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea, muertos de este cuerpo, pero vivos allá en la eternidad. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. O sea, mientras estamos en este cuerpo, tenemos que vivir de tal forma que nuestra vida agrade a Dios, que Él pueda decir, en Él tengo complacencia. ¿Y por qué dijo eso de Jesús? Este es mi Hijo. Él dice lo mismo de nosotros y nosotros caminamos en su voluntad. Este es mi Hijo. En Él tengo complacencia. ¿Por qué razón? Porque quiero serle agradable en todo. Porque es necesario que todos nosotros, y esto es una verdad importante, hermanos, un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y la referencia aquí a sea bueno o sea malo no se refiere a pecado, porque el pecado ya fue juzgado en la cruz. Se refiere a la motivación del corazón. ¿Por qué hizo usted lo que hizo? ¿Cuál fue su motivación en lo que usted estaba haciendo? ¿Gloriarse usted mismo o exaltar a Dios? ¿Mostrar el vaso o el que hizo este vaso? ¿Mostrar lo que está dentro o la parte de afuera? Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. En Isaías capítulo 61, versículo 10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová y mi alma se alegrará en mi Dios. Porque me vistió con vestiduras, dice, de salvación. Me rodeó de manto de justicia, su justicia, no la nuestra. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. O sea, todo lo que vamos a mostrar ese día es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Todo lo que va a pasar por ese tribunal va a ser juzgado y va a ser recompensado. Motivado, ¿por qué? Por el amor a Cristo. Todo lo que hicimos por Él, Dios lo va a premiar. Y cuando pasemos ahí, nuestras coronas dice que las vamos a lanzar a los pies de nuestro Señor. Ninguno va a decir, mira, tengo esta corona y tú cuántas tienes. No, ahorita es así. Ahorita hoy día a veces los líderes dicen, ¿cuánta gente tiene usted en su iglesia? ¿Y qué le importa? Es como cuando Pedro le dice, ¿y este qué? ¿Y a ti qué? Tú sígueme. A final de cuentas no juzgas al criado ajeno, dice Pablo a los romanos. Porque su Señor o lo mantendrá y para Él se mantendrá en pie o caerá. Pero al final el que juzga todo es Él. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Mostrar a Cristo en nuestra vida. Y se nos ha dado todo lo necesario para poder mostrar la imagen correcta de Cristo. No una imagen desvirtuada de Cristo Jesús. No nuestra justicia. Cuando yo estoy mostrando lo que yo soy mejor que usted, estoy mostrando una imagen desvirtuada de Cristo. No, aquí ninguno de nosotros es mejor que ninguno.
O sea, todos aquí vamos al mismo lugar, infierno. Aquí ninguno de nosotros, ni de los que está viendo, tenía otro lugar en el cual iba a terminar que no fuera el infierno, sino es por Cristo Jesús, por su gracia. Y por eso nuestra vida debe reflejar eso. Y eso nos debe mantener humildes, en sencillez, en humildad. Yo creo que eso es muy importante. Y el ángel me dice, en versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados. En el libro de Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. Todavía nos faltan algunas. Esta es una de ellas. En el capítulo 20, capítulo 22, todavía quedan algunas. Pero dice que son bienaventurados. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que son, y me gusta la palabra que usa aquí, no usa la palabra elegido, usa la palabra llamados. Llamados. ¿Y quiénes son los llamados? Todos. El problema es que no todos reciben y aceptan el llamado. El llamado del Señor, la invitación a conocer a Cristo es global, es para todos. No para los hiper elegidos, no. Ninguno de aquí, ustedes ni yo, sabíamos que habíamos sido elegidos por Él. ¿Cuándo nos dimos cuenta? Cuando venimos a Cristo Jesús. No me elegiste vosotros a mí, yo lo seguí a vosotros. Dijo Jesús en Juan. Pero ¿qué hizo el Señor? Nos llamó. Y aquí dice, son bienaventurados todos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Todavía está hablando del tiempo en el cielo. ¿Ya? Las bodas en el cielo, la cena, porque ahí tiene que haber cena, ¿verdad? Por muy sencilla que sea la boda, siempre hay un canapé o algo chiquito. ¿Ya? Bueno, en ese tiempo va a haber. Y la cena va a ser aquí en la tierra. Y vamos a ver eso más adelante. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces fíjense aquí, dice, son bienaventurados. ¿Quiénes? Los llamados. En el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús, en el capítulo 11, versículo 28, dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. No dice una casta especial. ¿Ya? Solo a aquellos que tienen esta capacidad de escuchar estas palabras y profundizar. No, dice, vengan a mí. Y se lo dice a la gente. Normal, común. Del pueblo, del vulgo, dirían nosotros. Y letrados. Pero también a aquellos que estaban preparados. Porque la invitación es para todos. Y esta es la invitación que el Señor hace. Y la pregunta es que cada persona tiene una respuesta que dar en esto. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Quiere usted verdaderamente descansar? Bueno, el Señor dice, ven a mí, te invito, recíbeme. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Y entonces, dice, serás salvo. Fe sencilla, simple. Nosotros complicamos todo. Es que es la línea, pastor, usted tiene que profundizar un poco. Es que así es de sencillo, lea Romanos 10. Ahí está. Y el Señor hace la invitación. Pero no te hace una invitación y a mí me gusta que el Señor dice, y no es que tampoco se las va a llevar así como dicen peladas, ¿verdad? Pero dice, lleve mi yugo. Y cuando llevamos el yugo del Señor, vamos a aprender de Él. ¿Qué quiere decir? O sea, camine conmigo. Comunión. ¿Quieres aprender de Cristo? Ven a Él primero. Y luego, enyúgate. Ponte con Él. Y aprende de Él. Y vas a reconocer y aprender que Él es manso y humilde de corazón. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Pero no solo eso. Y es ahí, en medio de nuestro
trajín es donde vamos a hallar descanso. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y no es que vamos a estar así sentados, no. Hasta ahora trabaja. ¿Se acuerdan que Jesús dijo? Hasta ahora trabaja. Mientras hay luz hay que trabajar. Vamos a seguir en eso. Pero vamos a darnos cuenta que estamos llevando una carga que es ligera. Un yugo que es fácil. Es muy fácil seguir a Jesús. Lo difícil es seguir a los hombres. Eso es lo difícil. Y a lo mejor usted está siguiendo a un hombre y no a Cristo. Por eso el cristianismo se le hace como, ay, tan imposible. Porque a veces el hombre lo que pide es perfección que él no tiene. Cuando seguimos a Cristo Jesús, el Señor nos dice, ven, ni yo te condeno. Ve y no peques más. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Es vivir la gracia de Dios. Pero no solo vivir la gracia de Dios, sino que también dar la gracia de Dios. Y esta es la invitación para todos. Vengan. La que hace aquí el Señor. Bienaventurados, dice, los que son llamados a la cena. Y esto no es la novia, porque la novia no está invitada. Es la novia, es el matrimonio. Sin novia, no hay matrimonio. No hay boda. Entonces aquí ya el Señor no está invitando aquí a la iglesia a ser parte de esto, porque la iglesia es parte de esto. Está en esta ecuación. Lo que está haciendo aquí es invitando a los amigos del esposo. Juan capítulo 3, versículo 29, dice, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, hablando Juan el Bautista, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. El amigo, feliz de que el esposo reciba a su esposa. Y esto es lo que está haciendo esta invitación aquí. Entonces, una novia nunca va a ser invitada a su propia boda. Son llamados todos estos los que han muerto en su fe en Cristo durante la tribulación, el Antiguo Testamento, los que murieron en fe, confiando en la venida del Mesías, creyendo en que Israel también sería parte de esto. Y el Señor los está invitando. Y este es el reflejo de Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14, cuando habla acerca de esa parábola, esa ilustración que el Señor hace de las bodas, este rey que organiza estas bodas para su hijo. Invítalos a todos. Y los que estaban invitados, los que eran los que tenían que estar, no quisieron estar. No quisieron estar. Y envió, y no quisieron. Dijo, ok, traigan a todos ahora, vayan a los caminos. A todos aquellos que no cumplían ningún requisito para estar ahí, tráiganlos. Y vinieron todos, y a todos se les fue dada una túnica especial. No era por lo que ellos traían, sino era por lo que el rey les estaba dando, que podían venir y ser parte de eso. Aceptaron la invitación. Y el que no estaba ahí, el que no estaba vestido para la boda, dice, ¿y tú qué haces aquí, amigo? Bueno, me pasé por abajo. Vi que había música y entré. No, dice, échenlo afuera. Átenlo, porque afuera será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, el Señor hace esta invitación a todos. A todos. Todos son llamados. Ahora usted, si no es creyente, usted debe decidir por Cristo. Tomar esa decisión de aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Y no es porque usted sea bueno, sino porque usted es pecador. Y el pecado nos aparta de Dios. Vuestros pecados han hecho separación entre ustedes y yo, dice el Señor. Isaías 59, versículo 1 y 2. Por eso deben arrepentirse. Y fíjate, dice aquí, me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Estas son el logo de Dios. O sea, en otras palabras, Cristo Jesús es. Aquí a lo que se está refiriendo, ¿ya?
Y nos invita a todos, palabras verdaderas. Cristo es la verdad. Si usted está en Cristo, usted puede estar relax. Relax. El otro día fui a visitar, me invitaron a la iglesia que está comenzando ahí en Santana, Verbo de Vida. Dígame si estoy en lo correcto. Sí. Y Pablo estaba enseñando acerca de Jesús en la barca. Y se movía, dice, y Jesús dormía. ¿Ya? ¿Se parece a mí cuando yo me subo a un avión? Es de una vez, es automático. ¿Ya? A lo mejor ahora menos, soy más viejito, pero antes era sentada y era como si me pusieran un somnífero. Relax. Y el avión se podía mover y yo ahí. Pero imagínense a Jesús en la barca. Y todos ahí, los pescadores, nos vamos a hundir, nos vamos a hundir, nos vamos a morir. Cuando Jesús está en la barca, podemos estar en paz y relax. Eso no quiere decir que no nos vamos a mover y que no nos vamos a mojar. Y que a lo mejor más de alguno va a tener que sacar la cabeza por la borda para... Pero el Señor está en la barca. Y si clamamos a Él, Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Calmar la tempestad. Calmar la tempestad. Y aquí el Señor hace esta invitación. Relájese. Porque estas son palabras verdaderas. Vea lo que dice el Salmo 107, versículo 20. Envió su palabra y los sanó. Por eso cuando nos enseña la Biblia, ¿qué sanidad estamos esperando que ocurra? Y no hablo de sanidad física solamente, porque a veces ese es el enfoque. Si no estamos siendo expuestos a la palabra de Dios, si el pastor que está detrás del púlpito no está enseñando la Biblia, ¿qué está haciendo detrás del púlpito? Hoy no es tiempo para enseñar mis historias, ni mis cuentos, ni nada de eso. Hoy día es tiempo de enseñar la palabra. Y Él envió su palabra, Él nos dio su palabra, enseñémosla. ¿Y la palabra de qué se trata? De Cristo Jesús. Y Él es el que nos va a librar de su ruina. Entonces vean lo que ocurre, versículo 10. Con todo lo que Juan estaba viendo, dice versículo 10, y me postré a sus pies para adorarle. ¿Quién era el que estaba hablando con Juan? Un ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Tú y yo servimos al mismo Dios. Vea lo que dice, yo soy consiervo tuyo. Es lo que está diciendo. Juan, ni te le ocurra. Ni te le ocurra. Somos consiervos, dice. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios. Ese es el enfoque. La vida cristiana debe estar enfocada en saber a quién estamos adorando. A Dios. Porque Él es el testimonio de Jesús, es el espíritu. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Juan aquí está viendo todo esto y fíjate. Y se iba a postrar a adorar al ángel. El ángel dice, no lo hagas. Porque el testimonio que tienes tú es el testimonio que deben tener todos los hermanos y que tienen todos los hermanos. Que Jesucristo es nuestro futuro. Que allá es donde nosotros vamos. Entonces el ángel dice, no lo hagas. Los ángeles sencillamente son siervos de Dios. Y el Señor ha permitido que ellos sean ministradores de nosotros, nos dice el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 14. Somos siervos, tanto ellos como nosotros. Tanto ellos como nosotros. Y ellos, dice, el ángel le dice aquí que es el testimonio, dice, tus hermanos retienen el testimonio de Jesús. Probablemente refiriéndose específico a aquellos que están durante el tiempo de la tribulación. Pero es algo muy importante que nosotros debemos preguntarnos en este tiempo. ¿Cuál es el testimonio que yo tengo? ¿Qué testimonio es el que yo estoy mostrando? ¿El testimonio de hace 20 años atrás? ¿De las glorias pasadas? ¿O el testimonio de lo que Dios hace día a día en mi vida?
Y debemos orar para que el Señor nos ayude. Para no quedarnos y, como dicen por ahí, dormirnos en los laureles. Acuérdense, el dormir en los laureles, cuando ganaban, les daban una corona de laurel. Ay, yo tengo esta corona, pero está ahí marchita, ya eso ya fue. Y algunos todavía están ahí. Aquí el punto es que debemos enfocarnos. Y debemos orar siempre. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? La gloria presente. Tanto de lo que el Señor está haciendo en mi vida como a través de mi vida. Ay, yo pastor, antes era un tremendo siervo de Dios. ¿Y ahora? Esa es la pregunta. La salvación de Dios es siempre presente. Siempre presente. Es ahora. Nuestra relación con Dios es siempre presente. Es ahora. Y debemos estar siempre pensando y orando para que el Señor nos ayude a eso aquí. A hablar de Cristo. ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿De quién hablamos? Cuando la gente me escucha a mí, ¿qué es lo que más se escucha de mí decir? ¿Cuál es el enfoque de mi enseñanza? ¿Cuál es el enfoque de mi testimonio? ¿Yo o Cristo? ¿O lo que Cristo ha hecho a través de mí y en mí? Y debemos tener cuidado en eso. Adoren a Dios, dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, la escritura, quiéralo o no, se relaciona con él, con el que ha de venir. Desde Génesis en adelante, usted ve historias de lo que el Señor iba a hacer. Desde Génesis 3, usted puede ver eso. La historia de Abraham con su hijo Isaac. Pero no solo eso, sino que la historia de amor. Cuando Abraham manda a su siervo a buscarle una esposa a su hijo. Ni tal, no hagas ni tal de llevarlo allá, le dice, tráela. ¿Y qué tal si no quiere venir? Quedas libre del pacto, de la promesa que me hiciste. La Pascua, Éxodo 12. La Pascua de Jehová, el cumplimiento de la Pascua, ¿quién es? Cristo Jesús. O sea, de eso se trata. Es de Cristo Jesús. Ese es el espíritu de la profecía. El que vino, el que es y el que ha de volver. Cristo Jesús. El que era desde el principio. Y este es el testimonio que damos. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, palpante al verbo de vida, Cristo Jesús. Ese era el mensaje de los discípulos. Ese debe ser nuestro mensaje. En el Antiguo Testamento y tanto en el Nuevo Testamento se enseña de Cristo Jesús. Sí, tenemos otras historias, pero el enfoque es Cristo Jesús. Es el Mesías. Tanto viniendo su primera vez como va a regresar cuando Él venga a establecer su reino. Entonces, si alguien no está dando testimonio de Cristo y alguien va a la iglesia y usted se va de ahí sabiendo de todo, pero menos de Jesús, entonces no se cumplió el propósito. No se cumplió el propósito. Un escritor dice esto: cualquier enseñanza o profecía que lleve nuestras mentes y corazones lejos de Cristo, no está siendo comunicada apropiadamente. También esto significa que el centro del corazón de la profecía está diseñada para desplegar la belleza y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos siempre. ¿Cómo estamos viendo la Escritura? Como veíamos al principio. Como un libro de principios, como un libro motivacional, como un libro de doctrina. No, el enfoque es la vida de Cristo. Es la revelación de Cristo Jesús. Todas sus promesas, todas sus verdades, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. O sea, ese es el espíritu. Y ese debe ser el mensaje. Cristo vino una vez y va a regresar.
¿Crees en Dios? Creed también en mí. No en mí, ¿verdad? En Jesús. Eso es lo que Jesús dijo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esa es la promesa. Vendré otra vez. En Juan capítulo 14, versículo 1 3. Y os tomaré a mí mismo, dice, para que donde yo esté, ustedes también estén. Es la promesa del Señor. Es lo que Él vino a hacer y cumplir. Por eso debemos estar velando, cuidando nuestra vida, sabiendo de que el Señor puede venir hoy y no nos halle durmiendo, ¿ya? Espiritualmente hablando, sino velando. A veces creemos nosotros que a Dios no le interesa que nosotros estemos con Él. Fíjate todo lo que Él hizo y sufrió para lograr eso. Yo creo que Él está más interesado y anhela más que nosotros el querer estar con Él que Él querer estar con nosotros. ¿Y sabes cómo lo vemos? En la forma en que tratamos nuestra vida y nuestra relación con Cristo. En la forma en que vivimos. En donde no es importante nuestra relación y nuestra intimidad con Cristo Jesús. Entonces, tenemos miedo de ir al cielo a veces. No debiera ser. Porque como decía el salmista, en la presencia de Jehová hay plenitud de gozo. Ahora estamos en Él, pero un día vamos a estar físicamente allá. Y va a haber gozo, plenitud, eternamente, con el Señor. Entonces aquí está la novia de Cristo en el Nuevo Testamento. Esta novia que es virgen, que Dios ha preparado. En el Antiguo Testamento usted también ve, pero ve a la esposa en el Antiguo Testamento, a Israel. Y esta esposa de Cristo o de Dios fue infiel. Fue infiel. Isaías 54, Jeremías nos enseña eso, Oseas nos enseña eso. Pero ahora el Señor está escogiendo a su iglesia, a su iglesia. Y ahora fíjense en el versículo 11, solo vamos a leer. Entonces, dice, después de todo esto, vi el cielo abierto. Las mismas palabras del capítulo 4 de Apocalipsis. Entonces, eventos, obviamente, que son dos eventos diferentes, pero similares. Entonces vi el cielo abierto. Aquí vemos que es al revés. En el capítulo 4 es hacia arriba. En el capítulo 19 vamos a ver que es hacia abajo. Y vamos a ver quién es el que va hacia abajo ahora. En el 4 ya vimos quién era el que iba arriba. Es la iglesia. Y ahora quién viene. Dice, y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel. ¿Ya? Personificando aquí la verdad y la justicia del que viene. Y verdadero. Alguien en el que usted puede confiar. Alguien en el que usted puede creer. Y con justicia juzga y pelea. O sea, hace guerra. Hace guerra. Y esto es lo que el Señor va a hacer. Esta es la segunda venida de Cristo Jesús. Primero, hay 17 libros del Antiguo Testamento que hablan acerca de la segunda venida de Cristo. Jesucristo mismo habló casi 200 veces acerca de la segunda venida, de su venida, en los evangelios. Tenemos 1845 versículos o veces que se menciona en la Biblia la venida de Cristo Jesús. Solo en el Nuevo Testamento 318 veces se habla acerca o se refiere a la segunda venida de Cristo. Algunos piensan que 7 de cada 10 capítulos del Nuevo Testamento, imagínense, 7 de cada 10 mencionan o se refieren a la segunda venida de Cristo. ¿Y cuál es esa segunda venida? Nosotros creemos, y esto quiero que quede claro para
y les voy a mostrar algunas cosas ahí en un momento, en una referencia y una diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida. Ver que son dos eventos distintos, separados por un periodo de tiempo. Eso es lo que necesitamos nosotros mostrar o demostrar en la posición que nosotros tenemos, que son dos eventos diferentes, que están separados por tiempo. Por tiempo. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, cuando Jesús se iba al cielo, en el versículo 8 al 11, el Señor les dice, quédense aquí en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, me van a hacer, dice usted, van a ser testigos. En Judea, en Samaria, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice que habiéndoles dicho esto, dice que fue alzado, dice, que fue tomado y comenzó a subir. Y fue recibido, dice, en las nubes. Y se fue ocultando de los ojos de ellos. Y todos los discípulos estaban... Y cuando eso pasó, como todos estaban mirando, no se dieron cuenta que habían dos ángeles ahí al lado. Y les hacen a ellos esta pregunta. ¿Por qué están mirando al cielo? Y a lo mejor la cara que ellos tenían no era una cara así como, wow, que se va Jesús. No, se nos va. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Por qué miran al cielo? Este mismo Jesús. Entonces, el mismo que se fue es el mismo que va a regresar. Jesús, nosotros. Él es el que viene. El que ha sido tomado de entre vosotros al cielo. Así vendrá, dice. Así como lo habéis visto ir al cielo, así va a volver. Ese es hablando de su segunda venida. Diciéndose a ellos lo que iba a ocurrir y donde la gente lo iba a ver. Entonces, hay una gran diferencia entre ser arrebatado por el Señor y ser llevado al cielo en el rapto de la iglesia con referencia a la segunda venida de Cristo, en donde Cristo regresa, pero ya establecer lo que nosotros conocemos como el milenio. ¿Y quiénes son los que vienen ahí? Alguien tiene que venir con él, porque ahí vamos a leer que viene un montón de gente. Y vamos a mirar aquí que son dos eventos totalmente distintos. Tanto el rapto como la iglesia podemos ver por medio de las Escrituras esto. Si lo podemos distinguir, no vamos a poder confundirnos. No vamos a poder nosotros entrar a creer a veces que hay algunos que se burlan de esta doctrina, de esta creencia. Ahora, si usted no cree en el rapto de la iglesia, no se va a ir al infierno, si no lo cree. Porque vamos al cielo por creer en Cristo Jesús. Pero de pronto a lo mejor el hecho de no creer en la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo debe plantearse uno cómo estoy viviendo mi vida. Amando y esperando su venida, o saber que sencillamente no hay nada y que todo va a ocurrir, todos para arriba, todos para abajo, como la canción. Pero vamos a ver que no es así. Es totalmente claro esto, en carácter de dos eventos, en carácter de tiempo, de situaciones que se tienen que dar. Entonces, fíjense aquí, les voy a mencionar algunas cosas que nos hacen diferentes. Va a haber una columna al lado donde habla del rapto y otra columna que habla acerca de la segunda venida y los pasajes que están ahí, que no los vamos a ver hoy, sino que los vamos a mirar en el transcurso del próximo estudio. Lo primero que necesitamos entender es que todos vamos a ser arrebatados con Él en el aire, en las nubes. ¿De dónde sale esto? Bueno, de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 13 al 18. Eso es el rapto de la iglesia. Jesús viene, pero no pone sus pies en la tierra, que es la segunda venida. Los pies de Jesús tocan la tierra, específicamente en el Monte de los Olivos, Zacarías 14. Ahí pone sus pies el Señor. Y ese se parte en dos. Entonces, en el rapto el Señor no toca la tierra, pero nos arrebata.
En su segunda venida el Señor posa sus pies sobre el monte de los olivos. Así como le vieron partir, así va a venir. Del mismo lugar donde partió, a ese mismo lugar va a regresar, segunda venida. Segunda venida. Es lo que el Señor va a hacer. Jesús viene por su iglesia, o la novia, antes de la tribulación. Lucas 21:36. Orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de la hora que va a venir, de la prueba. Le dice el Señor a los discípulos que oren. Jesús regresa con su iglesia en su segunda venida. Entonces Jesús viene por su iglesia y en su segunda venida Jesús viene con su iglesia, con la novia. ¿Ya? Después de haberse casado, el Señor regresa desde el cielo. Después de la tribulación, el otro es antes de la tribulación. Vamos a ver eso. El rapto va a ocurrir en cualquier momento, como la hora de la noche, a la hora que no sabemos. Él puede venir. La segunda venida podemos saber. Si usted si usted se queda, nunca fue creyente. Déjeme decirle. Un verdadero creyente no se va a quedar aquí. De pronto un simpatizante, sí. Alguien que asista a una iglesia, sí. Pero un verdadero creyente se va a ir con el Señor. Entonces, hipotéticamente, yo creo que aquí no hay simpatizantes. Bueno, esa es la fe. Pero usted, si se queda aquí, para de las otras iglesias, los que se queden aquí, van a poder saber. Porque el tiempo son 7 años. Y cuando se implante el anticristo en el lugar santísimo, en el templo, y llega a ser adorado, esa es la mitad. 3 años y medio, 1260 días. Desde ese tiempo, desde la mitad de la tribulación hasta el regreso de Jesús por segunda vez, van a transcurrir 1260 días. La gente va a poder saber cuando el Señor regresa por segunda vez. Pero el rapto no sabemos. Puede venir ahora. Así. Empecemos a ver, practicar. ¿Qué pasaría si ocurriera ahora? ¿Estamos listos? ¿Somos creyentes o simpatizantes? ¿Ya? Sencillamente participamos porque me gusta, porque ustedes son buena gente. El pastor es muy entretenido. Lo importante es que usted crea en Cristo Jesús. Porque el rapto es solamente para la iglesia. Para aquellos que están en Cristo Jesús. Lea la carta a los Efesios. El énfasis de la carta a los Efesios, ¿cuál es? En Cristo. En Cristo. No hay ninguna seguridad aparte de Cristo. No hay seguridad. En cambio, la segunda venida tiene que ver con Israel, los redimidos, los que han creído, como dice Romanos 11. Una vez que se cumpla la plenitud de los gentiles, entonces el Señor va a tratar con Israel y los gentiles que han creído durante el tiempo de la tribulación. En el rapto, una vez que nos vamos, los creyentes vamos a ser juzgados, vamos a pasar el bema, donde nuestras obras van a ser juzgadas, no para ver si entro al cielo o no. No, si usted se va con el Señor, usted ya la hizo. El asunto es que cuando usted llegue allá, el Señor va a decir, bueno, a ver, todo lo que hiciste, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuál fue el motivo? Pero en la segunda venida el Señor va a juzgar a Israel y los gentiles durante el juicio de las naciones, para que los que entren vivos al milenio o van a ser lanzados al lugar de tormento. El rapto es Cristo regresa al cielo. O sea, viene por nosotros, nos pone aquí y se va con nosotros, para estar nosotros con Él. La segunda venida, el Señor viene y permanece aquí en la tierra y establece un reino, el milenio. Entonces hay diferencia. Daniel capítulo 2 habla acerca de eso. En el rapto la creación no cambia. La maldición sobre la tierra permanece. En cambio, en la segunda venida de Cristo, la creación cambia. Vamos a ver a una creación volver a su estado original. La maldición de la tierra es removida.
Eso es lo que nos enseña el libro de Isaías, en capítulo 11, capítulo 65. Hay una diferencia en esto. En el rapto, Satanás y el pecado son sueltos, ya no hay quien lo detiene. Segunda de Tesalonicenses 2. Va a hacer y deshacer. Pero en la segunda venida, el pecado es juzgado, Satanás es removido, es lanzado al abismo por 1000 años y la justicia prevalece. Son dos cosas diferentes. Se puede ver por medio de las Escrituras. El rapto ocurre antes de la ira. La segunda venida ocurre después de la ira de Dios. La expectativa de la iglesia es ser llevada a la presencia del Señor. Esa debe ser la expectativa. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? A veces nosotros no vivimos con esa expectativa. ¿Cuándo va a ser que voy a cerrar mis ojos y los voy a abrir allá en la eternidad con el Señor? Pero la expectativa de Israel, de los que estén aquí durante el tiempo de la tribulación, cuando el Señor regrese por segunda vez, es ser llevados y ser introducidos al reino, al milenio. Y son cosas que son totalmente diferentes. Ahora fíjense ahí en la próxima imagen, no sé si se va a alcanzar a ver ustedes, yo sé que están sacando fotos, ¿ya? Y pueden ver el video y ahí van a estar cada una de las bien marcadas. Pero en esta imagen están todos los pasajes bíblicos, o gran mayoría de ellos, que hablan tanto del rapto de la iglesia como de la segunda venida. Y usted puede seguir esa línea y se puede dar cuenta que hay diferencia entre un evento y otro. Que son dos eventos diferentes y que están marcados por una diferencia de tiempo. Entonces, Cristo viene en el aire a buscar a los suyos. Cristo viene con los suyos a la tierra. Eso es en su segunda venida. Lo que estamos a punto de introducirnos a estudiar a partir del próximo domingo es la segunda venida de Cristo Jesús, no el rapto. La iglesia ya está con el Señor y regresa con Él. El arrebatamiento tiene que ver con eso, el arpazo. Dice, no les digo un misterio, dice Pablo a los Corintios, en Corintios 15. No todos, dice, dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es el misterio. Y Pablo les dice a los tesalonicenses que los que hemos quedado, dice, seremos arrebatados. En primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Es lo que el Señor va a hacer. Y no va a haber ninguna instalación de ningún reino de Dios todavía en el rapto. Lo que va a ocurrir es que Satanás va a tomar control por medio del anticristo. Pero la segunda venida el Señor viene y destruye todo este sistema rebelde en contra de Dios y establece su reino. Esa es la manifestación en su segunda venida. En su segunda venida. En el rapto de la iglesia solo hay gozo. Cuando nos vamos. ¡Wow! ¿Se imagina? En la segunda venida el asunto no es así. Hay llanto porque trae juicio, muerte. Y ese es de lo que nosotros vamos a estar mirando. El gran problema para estas personas que no creen en el rapto es que Dios estableció un periodo de tiempo en donde Él dice en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículos 24 al 27 del libro de Daniel, que Dios estableció un tiempo sobre Israel. 70 semanas han sido establecidas. Y cuando el Señor está hablando por medio del profeta Daniel, ahí dice que esas 70 semanas son para su pueblo. Las primeras 69 semanas se cumplieron. Y fíjese qué interesante, en esas primeras 69 semanas la iglesia no existe. ¿Por qué? Porque esas 70 semanas que han sido establecidas no están dadas para la iglesia, están dadas para Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que la última semana que falta, o sea, esos 7 años que hemos estado estudiando aquí en el libro de Apocalipsis, no son para la iglesia, porque fue dado para Israel.
¿Y qué es lo que hemos visto hasta este punto? Que después del capítulo 4, ya cuando termina las cartas, ya no se ve más la iglesia en la tierra. No se menciona hasta ahorita, cuando regresa con el Señor Jesucristo. Entonces, hay una verdad. Y la verdad es que el Señor Jesús viene por su iglesia antes del tiempo de la tribulación, antes de la ira de Dios sobre esta tierra. ¿Cuándo va a ocurrir eso? No sabemos. Ahí usted escucha a veces, es lamentable cuando hombres de Dios, que a lo mejor ustedes los siguen y todo, y comienzan a tirar fechas. En una oportunidad el pastor Chuck Smith se lanzó una fecha. Después tuvo que arrepentirse. No sabemos cuándo va a venir. Por eso es inminente. Puede venir en cualquier tiempo. Entonces hoy día hay algunos que salen diciendo que va a ser en el 20 y algo, 28, por ahí. O el 30, no sé. Cuando yo veo eso digo, no, qué pena. El Señor, si hubiera querido que supiéramos la fecha, nos hubiera dado la fecha. Entonces, lo que sí sabemos es que viene. La pregunta es si usted es creyente o simpatizante. Pero creyente no en una religión, sino en Cristo Jesús, como el Señor y Salvador de su vida. Esa es la pregunta. Porque si no es así, esta es la mañana para que usted entregue su vida a Cristo. Deje de ser simpatizante y pase a ser parte del cuerpo de Cristo, su novia. Deje de vivir lejos de Él y comience a vivir en Él, por Él y para Él, en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana por tu amor. Agradecemos lo que tú nos das, lo que tú nos enseñas, cómo tú nos amas, cómo tú nos rodeas, Señor, con esas cuerdas, esos lazos de amor, para traernos cada día más cerca. Y nos das esa esperanza y esa confianza. Y eres claro con nosotros, Señor, en tu palabra. Que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Que es un asunto realmente de fe. Una fe personal, íntima, profunda. Que cada individuo tiene que tener y expresar libremente. No es la fe de nuestros padres, de nuestras esposas o esposos o hijos. Es la fe de cada uno depositada en Cristo Jesús, Señor y Salvador. Y oro, Señor, en esta mañana, porque no podemos dejar pasar la oportunidad para que puedan, Señor, reconciliarse y venir a ti o arrepentirse de sus pecados si nunca lo han hecho y venir a ti. Venid a mí, dices. Invitamos, Señor, en esta mañana a hacerlo. Si hay alguien aquí en esta mañana, mientras usted está ahí con sus ojos cerrados, que realmente dice, ¿sabes qué? Yo he sido más que todo un simpatizante. Nunca Cristo ha sido mi prioridad en mi vida. Y quiere recibir al Señor, quiere arrepentirse de sus pecados y pedir perdón y tenga la seguridad que si se arrepiente, Dios es fiel y justo para perdonar y hacerlos una nueva creación en Cristo Jesús. No es un asunto de sentir, es un asunto de dar un paso de fe y de tomar la oportunidad. Si hay alguien aquí en esta mañana que quiere dar este paso, puede levantar su mano donde está y quiero orar por usted antes de terminar. Amén. Si hay alguien más que quiera hacerlo, esta es la oportunidad
para poder hacerlo. Si usted está aquí hoy día no es casualidad. No deje pasar el tiempo. Si hay alguien más, entonces vamos a orar. La persona que levantó la mano mientras todos estamos con nuestros ojos cerrados y nosotros lo apoyamos, porque un día nosotros estuvimos ahí haciendo esta oración. Y repita esta oración ahí donde usted está. Señor Jesús, en esta mañana me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón y te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Perdóname, límpiame, dame un nuevo corazón, una nueva mente, para seguirte, para amarte, para servirte, Señor. Te recibo como el Señor de mi vida y el Salvador de mi alma. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por esta bendición que tú nos das. Oramos por estas personas que levantaron su mano, para que tú los llenes con tu Espíritu Santo y que este paso que han dado, Señor, sea el primero de este caminar en ti. Fortaléceles, llénales con tu amor y que puedan experimentar, Señor, esa gracia que sobrepasa todo entendimiento. Te damos gracias, Señor, y oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Después, al final, levantó la mano. Ahí Daniver va a compartir con usted. Se acerca ahí a hablar con Daniver y si no tiene Biblia, creo que todavía nos quedan Biblias para regalarte una Biblia para que comiences en tu viaje con el Señor. Un viaje que no tiene fin. No tiene fin. Comenzamos ahorita y vamos por la eternidad hasta el final. ¿Cuál es el final? No hay final. Por la eternidad. Por la eternidad. Aquí es caminar con Cristo. Ahora. Pero después vamos a estar allá con Él. Y ahí para los mandados de Él vamos a estar, de fijo. O algunos pensaban que iba a ser el jefe arriba. Vamos desde allá con Él. Así que damos gracias al Señor por eso.